¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a su podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes para poder compartir todas estas cuestiones filosóficas, todas estas cuestiones que tal vez nos mantienen despierto por las noches y que no nos permiten dormir, o que tal vez nunca nos hemos preguntado, pero que en este momento decimos, caray, tengo que despertar a la realidad y tengo que tratar de hacer algo con mi vida más allá de obedecer y de seguir las reglas, ¿no? Pero bueno, la sesión pasada estuvimos platicando sobre Parménides, estuvimos cerrando toda esta cuestión de Parménides. También hablamos un poco de Empédocles, de cómo daba esta respuesta a Parménides de ¿se puede pensar en lo que no es? ¿El cambio es incoherente? No, dice Heráclito, sí se puede, Empédocles dice sí se puede pensar en lo que no es. Lo que no podemos pensar es en aquello que es ex nihilo, o sea, es decir, aquello que viene de la nada. Podemos pensar solamente aquellas cosas que ya existen en nuestro pensamiento previo. Y nos dimos cuenta cómo pues, la filosofía en realidad no solamente lidia con estas cuestiones existenciales, sino que también lidia con cuestiones de naturaleza, con cuestiones de ciencia, y pues bueno, con un montón de cosas que vamos a estar tratando en este podcast. El día de hoy es el turno de Pitágoras. Pitágoras, que es un filósofo sumamente importante en la filosofía, valga la redundancia. ¿Por qué digo es un filósofo importante en la filosofía? Porque no solamente fue un filósofo importante dentro de esta ciencia, sino que también lo fue en muchas ciencias, específicamente las matemáticas. Creo que todo el mundo conocemos a Pitágoras por el teorema de Pitágoras y por otras cuestiones. Me estoy basando solamente en el conocimiento de primaria. Sin embargo, los pensamientos de Pitágoras, que fueron creados hace muchísimos años, todavía son preceptos que se aplican en la vida real, que se aplican en la modernidad. ¿Quién era Pitágoras? Bueno, Pitágoras en realidad, como muchos filósofos, no solamente se especificaba en la filosofía o en alguna ciencia en particular, hacían muchísimas cosas. Pitágoras era un filósofo que se dedicaba mucho a lo místico. Él tenía estas cuestiones, o él pensaba en estas cuestiones que iban más allá de las explicaciones divinas. Aunque lo místico a veces tiene cierta relación con lo divino, él no se enfocaba tanto en lo divino, sino que trataba de enfocarse en el pensamiento y en el raciocinio, ¿no? Va a fundar un culto en este momento, en este tiempo tiene una connotación un tanto negativa, pero en ese entonces pues es simplemente un grupo de personas que se juntan para dialogar, para hablar, para discutir acerca de cuestiones que les interesan. Y Pitágoras va a fundar un culto que se va a llamar los Misterios Órficos. ¿De qué constaba este culto? Bueno, para empezar, no solamente era ciencia, sino que también se hablaba de arte, se hablaba de poesía, había mucha influencia de las humanidades en la filosofía y en las ciencias. No solamente era pensar y estar todo el tiempo razonando y tratando de analizar conceptos ilógicos o incoherentes para muchas personas. También las artes, también la música eran muy importantes para Pitágoras, ¿no? Entonces hagan de cuenta que estos misterios órficos eran una especie como de hermandad donde se juntaban a lidiar varias personas y a discutir varias ideas de las ciencias. ¿Qué tipos de ideas? Bueno, los misterios órficos tenían como ciertas reglas, ciertas cuestiones que serían un poco extrañas en el siglo XXI. Eran vegetarianos todos, o sea, no había el consumo de animales, principalmente porque había sufrimiento de por medio. Eso lo vamos a ver más adelante, porque tiene una cuestión de filosofía india muy particular. Había abstinencia sexual, es decir, no vamos a tener relaciones sexuales. Hoy en día sería muy complicado. Yo no puedo pensar en un filósofo que diga, no, ya me voy a volver abstemio. No lo creo, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que sucedía en ese momento, ¿no? Y no solamente tenían este tipo de prácticas, sino que también, bueno, compartían estudios, compartían principios matemáticos, esotéricos, etcétera, ¿no? Pitágoras fue el fundador principal de los Misterios Órficos y bueno, hubo muchísima gente que se unió y que gracias a que se unieron a los Misterios Órficos, independientemente de que después fueron baneados por la iglesia, pues bueno, se esparció por toda Grecia las creencias de Pitágoras. ¿En qué creía Pitágoras y en qué creían los seguidores de los Misterios Órficos? Bueno, se creía en la reencarnación y en la transmigración del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú mueres, bueno, puedes reencarnar en un ser. Todo esto tiene cuestiones morales, recordemos, o bueno, si no lo saben, en el budismo existe también la transmigración. Todo esto viene de la filosofía de la India. Y la transmigración depende del karma. ¿Qué tan bien te portaste en tu vida? Vas a reencarnar en algo mejor o en algo peor, ¿no? Sin embargo,
Pues bueno, aunque toda esta filosofía de la India vino con Alejandro Magno, con las conquistas de Alejandro Magno, y llegaron a Grecia, bueno, la mayoría de la filosofía que nosotros conocemos como filosofía griega proviene de un historiador que tenía Alejandro Magno y que lo trajo a Occidente, y bueno, cada quien hizo sus propias interpretaciones, y una de esas interpretaciones es la de Pitágoras, ¿no? Entonces, él pensaba que el alma, bueno, podíamos reencarnar, que el alma era reencarnable y que lo que teníamos que hacer era evitar seguir sufriendo, seguir reencarnando. O sea, el mundo terrenal para Pitágoras era un mundo de sufrimiento, que es, vuelvo a lo mismo, filosofía budista, filosofía de Oriente, ¿no? Practicaban mucho toda esta cuestión de los números para ellos era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo en el universo tiene un orden divino. Es decir, los números tienen carácter divino y ustedes lo sabrán, que nos estén viendo, que sean ingenieros, que sean matemáticos, saben que en realidad existe como esta cuestión de proporciones, que existe esta cuestión de números divinos, etcétera, que provienen de la filosofía de Pitágoras, ¿no? Y no solamente era un estudio matemático, sino también era un estudio del alma, un estudio del espíritu, un estudio del universo y de cómo los seres humanos coexistían como individuos que tenían un alma, pero que al tener un alma también tenían una responsabilidad dentro del universo. ¿Por qué? Porque al existir en este universo matemáticamente estamos aquí por una razón. Todo para ellos era matemáticas, el pensamiento era matemático, la música era matemáticas, la salud era matemática, era un equilibrio, un balance. Aunque la filosofía de Pitágoras no lo dice tal cual, podemos pensar y razonar que este balance proviene igual de la filosofía oriental, ¿no? El buscar un equilibrio, Siddhartha Gautama, Buda, Shakyamuni, como lo quieran llamar en la India, profesaba eso, el equilibrio, el balance del espíritu, la mente, el cuerpo. Y este balance de estas tres partes del individuo o del ser humano son sumamente importantes mantenerlas siempre en equilibrio. Y eso es justamente lo que va a también tratar Pitágoras en su filosofía. Y como todo en el universo tiene un orden y como todo en el universo tiene una razón matemática, nosotros al formar parte de ese universo tenemos una cuestión matemática que también funciona en armonía con el resto. O sea, es decir, el ser humano no se desconecta del universo, sino que el ser humano también está en el universo y es importante su presencia. Para Pitágoras, vuelvo a repetir, lo he dicho como 700 veces, pero es muy importante, los números eran sumamente importantes. Si existían dos números, bueno, había muchos números importantes para los pitagóricos, pero principalmente había dos números, que era el 1 y el 2. ¿El 1 qué representaba? Bueno, el 1 representaba la divinidad, el ser. Vamos a ver más adelante que estas cuestiones del ser divino pueden ser interpretadas de muchas formas, los dioses, el demiurgo para Platón, el motor inmóvil para Aristóteles, en fin. Pero para los pitagóricos el número 1 era el número divino, la divinidad. ¿Por qué? Porque es único y porque es indivisible. Pensemos que aunque sí, matemáticamente podemos dividir el 1, no podemos dividir 1 entre muchos. Podemos nada más dividir 1 entre 1, ¿no? O sea, repartir una cosa con una sola persona. No podemos repartir una cosa para todos. Sé que habrá muchos matemáticos que me puedan refutar ese argumento, pero estamos hablando de esta filosofía antigua y de la perspectiva de Pitágoras, ¿no? Entonces, todos los seres humanos están divididos por números, pero el ser divino, el ser único y especial, era aquel que era único o era el 1. Para Pitágoras, el número 2 era clave en cuanto a la dualidad. ¿A qué me refiero con la dualidad? Bueno, él decía que solamente Dios o solamente lo divino era único, pero todo en la naturaleza, todo en el resto del mundo, todo en el resto del universo existía una dualidad. Razonemos un poco esto, pensémoslo. ¿Es cierto? ¿Tiene cierta razón Pitágoras al decir que existía una dualidad en el mundo o existe una dualidad en el universo? Existe el frío y el calor, existe el hombre y la mujer, existe el negro y el blanco. Entonces, para los pitagóricos, eso era la dualidad. El número 2 era el siguiente número de lo divino, que toda la naturaleza estaba permeado de ello. Sabemos que hay otros números, sabemos que no solamente hay estos matices de blanco y negro, hay muchos grises de por medio. Sin embargo, estamos hablando de hace más de 2000 años, es importante hacer esta distinción, que no solamente estamos hablando de lo que sucede hoy en día, de que hay muchos matices para muchas cosas. Pitágoras vivía en una época en la que había que tratar de comprender y razonar el mundo, cosa que muy poca gente hacía. Entonces, es una idea bastante racional
Obviamente puede ser una idea bastante retrógrada hoy en día, sin embargo, tiene sentido y tiene cierta razón de ser, ¿no? Pero bueno, no todo eran matemáticas para Pitágoras. Hemos estado hablando mucho de matemáticas, hemos estado hablando mucho de la relación de la filosofía con las matemáticas, pero también Pitágoras se especificó en cuestiones, en razonamientos cognitivos, filosóficos profundos. Y uno de ellos son las 7 máximas pitagóricas que les voy a leer y que vamos a tratar de razonar y de comprender en este podcast, ¿no? Les voy a leer, citarles tal cual las 7 máximas filosóficas de su escuela, de la escuela pitagórica. Y la primera dice lo siguiente: castiga con severidad a tu hijo culpable de la muerte de un animal, así sea un insecto. El homicidio se inicia así. Ojo, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? O sea, puede haber ciertas ideas controversiales en este momento por varias palabras que decían en esta cita, pero analicémosla de por medio. Castigar a tu hijo por la muerte de un animal. Recuerdan, los pitagóricos, lo mencioné hace un momento, eran vegetarianos, ¿no? El sufrimiento de los animales, matar a un animal por comida, por placer, por gusto, para ellos no tenía razón de ser, no debía existir. Entonces, había que sancionar este tipo de comportamiento. Y fíjense, el homicidio inicia así. ¿Qué nos quiere decir Pitágoras con que el homicidio inicia así? El deseo de un ente pensante de deliberadamente quitarle la vida a otro fácilmente puede escalar a quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Entonces para ellos era muy importante no dañar a la naturaleza porque, una vez más, balance, equilibrio, eran sumamente importantes para ellos. Nosotros no tenemos la capacidad de decidir si comemos animales o no. Y bueno, eso lo quiero dejar para un debate muchísimo más adelante, pero estamos hablando únicamente de lo que decía Pitágoras. Entonces, si tenemos esa capacidad de discernir lo que es hacer el bien y hacer el mal, o dañar a alguien que ni siquiera es consciente de su existencia, para los pitagóricos no tenía razón de ser porque podía escalar a la humanidad. Y hay que proteger al ser humano. Fíjese qué importante es esto, ¿no? Número 2. La felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo. La voy a repetir. La felicidad consiste en estar de acuerdo consigo mismo. Vivimos en una sociedad, estoy bien guasón, en la que queremos complacer a otros, satisfacer a otros, tener para que otros nos vean bien. La felicidad es la alteridad, o sea, la percepción de otros, lo que otros dicen que soy, o la felicidad es estar satisfecho con lo que soy, pero estar satisfecho yo mismo, no satisfacer a otros individuos. No hay que satisfacer a nuestros padres, no hay que satisfacer a nuestros amigos, no hay que satisfacer a nuestros maestros. Es que ¿por qué estudiaste esa carrera? Es que no deberías de estar con esa chica o chico, etcétera. Si la felicidad radica en uno mismo y la felicidad es estar bien contigo mismo, es lo único que importa. Fíjense qué interesante. Ahora, esto puede escalar a ciertas cuestiones ególatras. Vamos a analizarlo también más adelante con otros filósofos como Lyotard, como Bátimo, etcétera. Pero ahorita nos vamos a quedar en estos razonamientos. Se los estoy también diciendo para que ustedes los escuchen, los analicen, pausen este video y digan, ¿tiene razón o no tiene razón? Yo quiero leer sus comentarios aquí en YouTube. Quiero leer también en Instagram, en Facebook, en todas las redes que tengamos, cuál es su percepción acerca de estas máximas pitagóricas. Tercera, sé sobrio. En un cuerpo muy grueso enflaquece el alma. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. ¿El cuerpo es importante para la mente? Sí, la mente es importante para el cuerpo, claro. ¿Qué nos está diciendo Pitágoras aquí? Los dos son clave: balance, equilibrio. No tengas solamente una mente sana, ten una mente sana en un cuerpo sano, porque al haber un cuerpo sano va a sanar a tu mente y una mente sana va a sanar a tu cuerpo. ¿Cuántas veces todas estas cuestiones psicológicas nos hacen daño físicamente, son psicosomáticas? ¿Cuántas veces estas cuestiones físicas llegan a dañar nuestro pensamiento? Piénsenlo en algo muy sencillo: han tenido dolor de cabeza, no se pueden concentrar, no pueden razonar de la misma forma, no tienen la voluntad de hacer las cosas exactamente igual. Necesitamos hacer esto. En un cuerpo muy grueso enflaquece el alma. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo lo empiezas a descuidar, por muy rica que sea tu mente, vas a fallecer o perecer. 4. Esto es bien interesante. No des la mano enseguida. En la duda, abstente. ¿Qué nos quiere decir Pitágoras? Una vez más, es una perspectiva muy personal.
La duda, para empezar, genera conocimiento, ¿no? Genera este deseo de saber más. Y el no dar enseguida, esta incertidumbre de decir confío o no confío, es muy importante. Prácticamente Pitágoras nos está diciendo, sigue a tu instinto. Si algo te dice que esa persona, que ese trabajo, que esa meta que estás siguiendo tal vez no te convence, tal vez es el camino equivocado, ¿no? Sigue a tu instinto, síguete a ti mismo, conócete a ti mismo. Eso lo vamos a ver más adelante con Sócrates, que bueno, hay mucha relación, pero es muy importante la duda. La duda es lo que nos hace humanos. Los animales no dudan. Y eso también lo vamos a ver más adelante con Aristóteles, lo vamos a ver más adelante con Descartes, pero hay muchas cuestiones pitagóricas, presocráticas en los filósofos, digamos, griegos, modernos, no quise decir griegos, pues sí eran griegos, pero no, eran los filósofos modernos. Punto 5, disclaimer, ojo, recuerden que esto es tal cual la cita de Pitágoras, no lo digo yo, no es mi opinión, estamos analizando filosofía antigua. Puede llegar a ser controversial, puede llegar a levantar alguna que otra ceja a los que nos estén escuchando, pero recuerden que no es mi opinión, es justamente lo que decía Pitágoras y vamos a analizarlo desde mi perspectiva y desde la suya. 5. Las mujeres son débiles porque ellas no cuentan más que con el corazón para sostenerse y el corazón es frágil. Ya no hablemos de hombre, mujer, no binario, etc. Bueno, los géneros quedan de fuera. El ser humano es frágil de corazón. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos desfallecido por alguien, por algo, por alguna situación que aunque nosotros sabemos que tenemos la fortaleza para enfrentarlo, el corazón nos puede? Esta debilidad de sentimientos, las emociones, prácticamente lo que nos está diciendo Pitágoras aquí es que el ser humano es un ser de emociones. Y muchas veces, por muy racional que seas, dejas que tu corazón le gane a la razón. Y un ejemplo muy claro, más adelante lo vamos a ver, es Sócrates. Quiero dejar el suspenso, quiero dejar el cliffhanger para la próxima, bueno, para cuando lleguemos a Sócrates, que es el siguiente encuentro, pero ahorita vamos a dejarlo ahí. Y quiero escuchar también sus opiniones. 6. Perdónalo todo a los demás y tú no te perdones nada. ¿Qué nos está diciendo Pitágoras? Fíjense qué hermoso es esto. Los demás se controlan a sí mismos, pero tú no puedes controlar a los otros. Perdona lo que hacen los otros, porque tal vez no conoces las razones por las cuales lo están haciendo. Pero a ti no te perdones nada. ¿Por qué? Porque tú tuviste el tiempo y la capacidad de razonar tus acciones y hacerte responsable de tus propios actos y al mismo tiempo de las consecuencias de dichos actos. Fíjense cómo todo esto va evolucionando, porque lo mismo decía Aristóteles. Cuando Aristóteles nos habla de la razón tal cual, nos dice, bueno, el ser humano lo hace humano su capacidad de hacerse responsable de sus consecuencias. Pitágoras ya lo mencionaba. Tú no puedes controlar los actos de otros, y esto se va incluso a los epicúreos, a los estoicos. Pero a ti no te perdones nada, porque tú eres el que te riges, tú eres el que te controlas, y tú eres el que toma las decisiones y acepta lo bueno o acepta lo malo de ello. Lo dejo a su consideración, lo dejo a su discreción. Quiero escuchar también otra opinión. Tal vez yo lo estoy entendiendo mal, ¿no? Y por último, no aspires jamás a la vanidad de ser rico. Contribuirás a que hubiese pobres. Yo no quiero decir que Pitágoras era comunista, pero recuerden que no sé si se los mencioné hace un rato, a veces digo muchas estupideces, se me olvida lo que digo, pero los misterios órficos eran comunales, vivían en comunas, se compartían todo. Entonces, ¿era Pitágoras uno de los primeros filósofos que habló del comunismo? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque al decir, y repito, no aspires jamás a la vanidad de ser rico, no aspires a tener posesiones de más, porque entre más tengas tú, habrá más pobres. Y esto es matemáticas otra vez. Si hay los recursos suficientes para todos, entonces todo tiene que estar en balance y en equilibrio. Si tú acaparas los recursos y acaparas todo, vas a propiciar a que haya gente pobre, vas a propiciar a que haya gente que tenga menos y vas a generar sufrimiento, vas a generar caos, y eso no es lo que busca el universo. Una vez más, es mi opinión, pero ustedes pueden argumentar otras cosas. Quiero leer sus comentarios, de verdad estoy muy ansioso por hacerlo. Ahora, no creamos que Pitágoras solamente hablaba de estas cuestiones de números y empezaba a razonar todas estas cuestiones. También tenía que ver mucho con la ciencia misma o las ciencias naturales. Él fue el primero de los filósofos presocráticos en decir que la Tierra no era el centro del universo. O sea, recuerden que en este entonces todo era geocéntrico, la Tierra es el centro del universo, todo el Sol, los planetas giran alrededor de él. Él decía que no era así.
Él decía que el universo sí había una armonía matemática, pero él no sabía qué era el centro. E incluso ya se nos debrayó un poquito Pitágoras, pero bueno, al fin y al cabo estaba experimentando. Recuerden que no son ideas erróneas, simplemente son conceptos erróneos o tratar de aproximarse a la razón. Pero él decía que el mundo era un dodecaedro, que en vez de ser plano, era dodecaédrico. Obviamente no lo es, pero era una figura en tercera dimensión, como una esfera, como el mundo, como la Tierra, como más adelante se descubrió que la Tierra era redonda. Entonces fíjense hasta qué nivel Pitágoras no estaba bien, pero tampoco estaba mal. El pensar no está mal, el generar ideas no está mal. Dogmatizarlas es lo que está mal y es lo que sucede muchísimo en el siglo XXI. Pero pensar y tratar de llegar a otras conclusiones a través del raciocinio es lo que nos hace seres humanos y lo que nos hace maravillosos. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Vamos a dejar la sesión hasta aquí, vamos a dejar este episodio hasta aquí con Pitágoras para que razonen principalmente estas 7 máximas de Pitágoras, para que razonen a través de todo lo que nos proponía para un buen vivir, a través de los misterios órficos y todo lo que tiene que ver con matemáticas. Sé que hay muchas personas que tal vez las matemáticas no son lo suyo, yo soy uno de ellos. No saben lo complicado que ha sido para mí estudiar ciertas cuestiones pitagóricas, incluso de Platón, de lógica, de Aristóteles, por las matemáticas, pero recuerden que el deseo del saber, el deseo de aprender siempre va a ser superior a aquellos límites que nos ponemos nosotros. Les agradezco muchísimo su presencia. Síganme en redes sociales, síganme en TikTok, síganme en Instagram, Facebook, ya saben, todas las redes sociales habidas y por haber. Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones y quiero que expandan este pensamiento. Quiero que pongan en duda todo lo que aparece frente a ustedes y también que me pongan en duda a mí, ¿no? O sea, yo todo lo que les estoy diciendo aquí ustedes pueden investigarlo, sean libres de hacerlo. Yo no les estoy dando ideas cerradas, leyes, no. Yo lo que les estoy haciendo es tratar de abrir el panorama a un mundo mucho más amplio del que nos han hecho creer que existe. Muchísimas gracias por su atención. Soy Mike y que la filosofía los acompañe.